Hola, bienvenidos, 8 de abril 2025, esta octava en nuestro diseño que nos está moviendo. Nos está moviendo nuestra conectividad interior, nos está moviendo cómo me relaciono con el otro, nos está moviendo dónde nos estamos desarrollando, qué es lo que nos está moviendo. Bueno, pues hoy tenemos que es 98, el infinito. ¿Por qué el infinito? Bueno, ya sabemos que a través del infinito conectamos con la multidimensionalidad, pero también abarcamos la estabilidad en cada plano. Entonces, el infinito tiene límites y alcances, y estos se pueden expandir dependiendo cómo nosotros vayamos incrementando la conciencia del espacio que habitamos. Entonces, el infinito tiene techo, sí, es el límite del espacio que podemos habitar. Se puede incrementar, sí, se puede incrementar la experiencia, pero hay que hacer un trabajo porque hay que hacer una adecuación de espacio, de conciencia, de cómo entendemos la situación. Yo no entiendo qué es 98, me voy a 89 y me dice la sincronización del propósito. Para mí, ¿por qué me interesaría sincronizar el propósito? Porque es en la forma en que cambio la posibilidad a algo más concreto. Entonces puedo vivir esa experiencia. Y aquí puedo meter el tema de los prototipos. Ya habíamos hablado que nosotros somos creadores de prototipos y los venimos a testear en la realidad, en lo concreto, ¿no? Entonces, si lo que yo estoy proponiendo de prototipo, digamos, esa adecuación, esa conciencia, esa nueva habilidad que estoy desarrollando y es acorde a lo que se necesita de nosotros en el entorno, en el ambiente, va a empezar a fluir. Pero ¿qué pasa cuando no fluye? ¿Será que me equivoqué en mi prototipo o le falta tiempo? Ahí tengo que tomar una pausa. Cuando lanzo el prototipo y no hay respuesta, tengo que empezar a ver otras variables. ¿Será el momento adecuado del prototipo? O sea, que lo que estoy proponiendo si puede llegar a ser aceptado por el entorno, o es demasiado y hay que darle un tiempo para que el entorno se adecue al prototipo. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a dimensionar. ¿Qué puede ser prototipo? Pues puede ser forma de percibir mi vida, puede ser cómo me relaciono con otros, límites que estoy poniéndome a mí respecto a otras situaciones, el sí sentirme miembro de la especie, pero no equivocarme de fundirme con la especie. Es decir, si la especie está pasando por una crisis, pero esa crisis no me corresponde, porque a lo mejor yo ya la viví previamente, yo ya tengo los conocimientos, poderme separar, ¿no? Poder marcar el límite y decir, bueno, está en la etapa de crecimiento en la especie, pero yo en lo individual ya lo viví, puedo ser un espectador sin sentirme en ese involucramiento. ¿Qué podría ser un ejemplo de esos sincronizaciones que tenemos de repente en el propósito? Pues puede ser los tiempos de espera. Cuando estás creando algo, estás diseñando algo o estás queriendo aplicar algo, primero lo tienes que probar en ti, ¿no? Y entonces empiezas a hacer pruebas de, bueno, según lo que entendí, la mejor opción para editar videos sería esta aplicación, o la mejor hora para poder subir videos a una aplicación sería tal, o los temas que están en tendencia, podrías empezar a ir por ese tiempo, por ese proceso a testearlo. Pero imagínate que lo que tú estás presentando, nadie más lo ha presentado. Entonces, pues no hay punto de comparación, ¿verdad? Es una novedad. Y cuando es una novedad, pues normalmente vas y la aplicas y ves la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, puedes ir haciendo ajustes para que se haga una adecuación, o dejas que crezca en su proceso. Entonces, para ti, ¿qué procesos puedes identificar que todavía son como una novedad que ni tú mismo entiendes, pero que estás aplicando en tu vida? ¿Y cuáles son aquellos procesos que ya has vivido de cierta forma como hasta automática, los das por hecho, pero ya te das cuenta como que no tiene el mismo resultado, como que no tiene el mismo impacto, o que ya no avanza y que tendrías que hacer algún ajuste? Entonces eso también nos permite esa sincronicidad. Bueno, en los circuitos veloces pues tenemos que es 267, los circuitos de la novedad, precisamente lo que estamos hablando. Y los circuitos de la novedad lo que me van a traer es nuevas situaciones. Entonces, de antemano, cuando yo sé que es una novedad, sé que no lo he visto, que no lo he vivido, y por ende de entrada va a haber incertidumbre y va a haber vulnerabilidad. Entonces, eso, cuando se presentan esas dos características, yo sé que es algo novedoso, porque es algo que voy a vivir por primera vez. ¿Qué tan fuerte puede ser
que esa incertidumbre y esa lo que estábamos hablando de vulnerabilidad se permean tanto en mí, va a depender de qué tanta autoconfianza y autoconocimiento tenga de mí mismo. Entonces, si yo sé que lo que estoy viviendo es algo que me va a generar un cambio, pero yo pongo mucha resistencia al cambio, se me va a hacer muy difícil. Entonces las etapas de espacio, de incertidumbre y vulnerabilidad van a ser más grandes, porque primero me tienen que estabilizar a mí para aceptar el cambio y luego empezar a hacer el espacio para que entre ese cambio. Sí, primero me tienen que estabilizar y luego hacer el espacio. Pero qué tal que yo no pongo resistencia al cambio, qué tal que no me incomodo tanto con la incertidumbre y con la vulnerabilidad. Entonces, de entrada ya hay como una base donde se pueden anclar y nada más se pueden dedicar a hacer el espacio para que entre la novedad. Entonces sí tenemos que estar muy atentos que cuando se presentan esas dos características, o nos rendimos al proceso y nos ponemos vulnerables por nuestra propia voluntad, o hacemos resistencia al cambio, entonces es más complicado integrar ese cambio en mi vida. Es importante saber de qué lado lo vamos a vivir. No entiendo qué es 267, pues me voy a 762, el valor de la paciencia. Ya habíamos hablado ayer de la paciencia, pero ¿por qué sería un valor? Ya hablamos que se activa nuestra parte del pa veloz en el mapa y el pa lineal, ¿no? Pero también tenemos que ver que esa parte masculina o ese aspecto masculino es el que integra y empieza el desdoblamiento, ¿no?, del espacio y tiempo. Es cuando llega la información como el potencial, el propósito, pero todavía falta el desarrollo. Entonces es como que se activa ese masculino para que cuando llegue a la parte femenina se pueda desarrollar. Y entonces sí, ya llego a la parte concreta como propósito, ya bajo muy en específico donde me voy a enfocar, y mi parte femenina va a ser el desarrollo desde primero, pues captarlo, capturarlo, asumirlo, y luego asimilarlo, y luego ya lo metemos al testeo, ¿no?, de presentarlo como prototipo, que vendría siendo el desafío, y al final la decisión de en qué parte se hizo el incremento. Todo este proceso se aplica a cada cosa que vivimos. Sí, es fácil identificarlo, no, porque muchas veces se da de una forma muy veloz, se dan las bases veloces, y ya cuando está muy concreto es como que ya estamos entrando en la fase de prototipo. Entonces, antes de que tú tengas esa idea, ya hay muchas fases previas que se vienen articulando en la parte veloz de nosotros. Entonces, si nosotros nos damos permiso de conectar con nuestra parte veloz, es más fácil hacer como ese match o ese clic de dónde está el enlace y poder tener la conectividad. Yo no doy permiso que mi parte veloz se conecte, me va a costar hacer el match, me va a costar adaptarme. Y para este caso de adaptación, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en la empresa se cambió primero el sistema operativo con el que funcionaba, ¿no? Y hacer un cambio así es, pues, empezar desde entender el nuevo sistema, aprender cuáles son sus procesos, cómo funciona, dónde vamos a nosotros, cada uno entrar en qué actividad, qué módulos nos van a dar los accesos, qué información se le tiene que incluir a la aplicación, qué información nos regresa, entender las instrucciones de la nueva herramienta previo a hacer ese cambio. Entonces, cuando entiendes cómo funciona la herramienta, no solo vas a ver lo que hace, vas a identificar lo que no hace, vas a identificar lo que te entrega en base a lo que tú le entregas, y vas a ver esos resultados, cómo interpretarlos, y vas a tener que entender que si estás midiendo ciertos aspectos no los puedes combinar con otros, sino que cada aspecto tiene su espacio y su tiempo. Así que cuando nosotros hacemos incremento de nuestra velocidad, no lo vamos a ver en el concreto precisamente, sino lo vamos a ver en las fases veloces, pero en el concreto vamos a tener más lucidez. Entonces, cuando yo estoy más lúcido en conciencia en mi concreto, es porque mi fase veloz está haciendo un mayor linkeo con ese ambiente veloz que también nosotros nos desarrollamos y que formamos parte de él. Bueno, hoy tenemos que es 8 de abril 2025, para las 5D es el día H, para la 3G es el día 98, vuelta 7, cuadrante lógico, paso inhumano de la man lineal. El valor de la octava es transitar ese infinito finito
que nos lleva a reconocer que el punto de quiebre es solo el paso previo a una nueva pista. O sea, cuando yo siento vulnerabilidad y siento incertidumbres porque estoy en un proceso de cambio de pista. Sí, ¿verdad? Pero para poder transitarla se necesita aceptar la vulnerabilidad de transitar toda la escala presente, desde la nota más fuerte hasta la nota más débil, y reconocer qué fue lo que más resonó en ese proceso. A veces cuando vamos a aprender algo, primero puede ser que entremos en la fase más complicada para poder vivir la experiencia, y entonces es difícil desarrollar la herramienta, pero al final lo logras, ¿no? Y tienes un entendimiento. Y ya en la fase, porque estás en la etapa de aprendizaje, pero ya en la fase en la que vas a cambiar de octava, a lo mejor se vuelve a presentar la misma situación que tú ya sabes manejar, y es más sencillo para ti porque ya tienes una información previa que te ayuda a vivir ese momento, pero no deja de haber una adecuación. ¿Por qué? Porque no solamente te puedes basar en el pasado para vivir la experiencia, sino que tienes que incluir esa novedad para hacer el brinco a la siguiente octava. Porque si hicieras todo como lo hiciste antes, vas a volver a repetir el ciclo. Entonces, ahí, en ver dónde va a entrar la novedad, es eso que resonó más fuerte en ti. El reajuste familiar. Reajuste familiar, ver cada miembro como miembro de la especie que merece experimentarse bajo sus reglas y métodos, aunque no sean los que nosotros eligiéramos. Permitirles ser quienes quieren ser. En este aspecto es ver cómo vamos a conectar y entender que yo no voy a buscar que el otro vea la vida como yo la veo, sino presentarle una opción. Y para esto es ver todas las facetas que hemos atravesado. Por ejemplo, en mi caso, el reconocer el camino previo a llegar al LGC es que he tenido diferentes guías en cada proceso. Desde que yo empecé, por ejemplo, una parte muy mística, con ver lo de las energías, la aromaterapia, las flores de Bach, o sea, ver como mucha alternativa, también ver dónde estaban los puntos de acupresión, digitopuntura, o sea, ver como ese abanico de opciones, y luego irme a la parte más científica. Entonces, dejar de lado un momento las áreas alternativas e irme más por lo desarrollado en base a una metodología, un proceso, una secuenciación, y bueno, tener ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico que en su momento necesité. Pero después también ensamblar ambas partes. Ya sabemos que todas van en el mismo renglón, ¿no? De conocerte a ti de diferentes aspectos, pero es conocerte a ti al final de cuentas. Y luego incluirlas, ya ven que hablábamos ayer de incluir lo oculto, pues es incluir a ambos lados del renglón. Cuando llega al LGC es entender cómo opera el sistema, en este caso el sistema solar, porque esa es la base. El LGC se enfoca en el desarrollo de ver cómo Sol, como una estrella nativa, nos está dando un estructuramiento de operación dentro de su sistema, y cómo en su individualización va haciendo las adecuaciones en base a lo que necesita, y pues todo el sistema se va actualizando. A lo que voy es, con lo que yo te presento no significa que tú tengas que ir por todos esos pasos. A lo mejor vives unos, otros sí, otros no. La idea es que veas que tu horizonte se puede expandir, que no hay una limitación y no hay una sola forma de ver la vida. Yo en ese aspecto entendí cuando tuve esa curiosidad de conocer cómo otras religiones veían a esa parte de el programa, el diseño, el Dios. Entonces pude entender que muchas iban en la misma línea, solo que se tenían diferentes representaciones de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿esto qué me da a mí? Me da apertura de horizonte y me hace saber que como miembro de la especie hay variedad dentro de la especie, y que todos podemos convivir sin necesidad que uno se tenga que anteponer al otro. Tanto yo pongo mi visión de vida como tú puedes poner tu visión de tu vida, y yo no me puedo o no debo sentirme incómodo como tú la ves, porque ese es en base a toda tu experiencia, a todo tu desarrollo. Yo no puedo ya decir no, así como tú la ves está mal, porque de entrada invalidaría pues tu esencia, tu ser humano, todo lo que has vivido a lo largo de tu vida. ¿Y con qué autoridad? Si el que ha vivido esa vida ha sido tú, yo no la he vivido. Entonces no podría yo llegar a decirte no, eso lo que tú dices no es así, pero te puedo mostrar que hay diferentes variantes de cómo se ve la vida, y entonces si tú tener como decir tengo opciones y no me caso con una sola forma.
Cuando yo llego a este proceso, eso es a mí lo que me dio más libertad. Entender cómo funcionaba el sistema y decir, bueno, el sistema, si tiene variedad, no significa que está apegado a una sola forma de ser. Y entonces yo ya no me conflictúo si el otro llega y me dice, no entiendo de qué va lo que tú explicas o comentas, algunas cosas me hacen sentido y otras no. Es válido, porque tú estás viviendo tu proceso y yo estoy viviendo el mío, pero se pueden complementar ambos procesos sin que tenga que sobrepasar al otro, sin que tenga que imponerse, sin que tenga que condicionar de que para ser miembro de la especie solo se puede vivir de una sola forma. Ese es el gran atributo que tenemos cuando empezamos a ver esa novedad, cómo encaja y cómo el sistema se va adecuando a ella. Entonces yo me permito existir sin tener que querer cambiar todo lo que ya existe, sino que vivo en lo que ya existe más lo nuevo que se me está presentando. Bueno, para hacer este tipo de revisiones yo te puedo acompañar para ver en qué etapa de la novedad estás. Puedes buscar como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram. Me mandas un mensajito y está WhatsApp Business y nos vemos el día de mañana. Bye bye.